Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? 14 de octubre, hoy es lunes, sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez acá en la RR con todos ustedes. Qué bueno estar en esa mañana, inicio de semana, con muchos accidentes sobre San Salvador. Eso ha provocado que se tenga mucho congestionamiento. Usted nunca ha venido a El Salvador o tiene más de 15, 20 años de no venir a El Salvador. Es igual o peor que la ciudad donde usted vive, el congestionamiento en horas tempranas de este país. Y ya entrando la tarde-noche, es igual prácticamente. Sean todos bienvenidos. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana de lunes. Prácticamente ya se fue la parte alta del mes número 10 de octubre acá en la radio para todos ustedes. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que de lo mejor. ¿Cómo quedó el inmortal Atlético Marte en la AFA 2-2 con el Atlético Balboa de los Planes de Renderos? Difícil partido tuvimos para ganar, pero ni modo. Hay que darle chance a los demás a que sigan haciendo puntos y nosotros nada. Apenas 3 llevamos. Bueno, y ahí estuvo mi invitado, por cierto, un momento. Imagínense, llega a ver 3 minutos y después los últimos 3 minutos también. No, hombre, no me vale. Sean bienvenidos. Está con nosotros el abogado Elmer Arias, nos acompaña en esta mañana, muy estimado acá en la radio, y viene a contarnos de un tema que trae tanta cola, tanta historia y no le encuentran nada al final a todas estas personas. Licenciado Elmer Arias, abogado de la República, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a quienes nos sintonizan a través de las redes, de las plataformas digitales. Como siempre es un gusto estar aquí en esta, que es nuestra casa también. Claro. Volver a compartir espacio contigo y pues aquí estamos para tocar un tema que en estos últimos 3 años ha sido del conocimiento público respecto a ciertas situaciones legales que se han dado específicamente de un proceso penal que todavía está en espera del fallo judicial que se va a definir en estos días, específicamente el 21 de este mes. Bueno, vamos a hablar de Asocambio. Puede ser un nombre, una palabra, una institución, un tema que quizá por el nombre no sea muy conocido. Asocambio, bueno, eso viene de la Dirección General de Centros Penales en nuestro país. Es no sé cómo llamarlo. Son las tiendas penitenciarias prácticamente. Es que fíjate, ¿no? que el caso públicamente se ha llegado a conocer como el caso Asocambio. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un proceso penal que inició prácticamente hace 3 años e inicia por una conferencia de prensa que en su momento el señor presidente de la República actual dio a los medios de comunicación. Ese es el inicio. Ese es el inicio de ese proceso. ¿Cuál era el comentario o lo que el señor presidente de la República dio a conocer a los medios? Fue que dentro de las tiendas establecidas dentro de los centros penitenciarios había como un mal manejo de los ingresos que estas tiendas tenían. Sí. Un mal manejo por... en ese entonces se había constituido una asociación, que era una asociación de un proyecto penitenciario que se llamaba Yo Cambio, que fue establecido o creado por el gobierno antes de este.
Ok, ¿cuál es el meollo? Periodos de Rauda, Moreno, más o menos. Sí, un en poco más, en el último gobierno de Salvador Sánchez Serén. del profesor Sánchez Serén, específicamente. ¿Cuál es el meollo de esto? Pero ¿qué tiene que ver esta asociación con el manejo de las tiendas de los centros penitenciarios, que son parte de la Dirección General de Centros Penales, y de la Dirección General de Centros Penales parte del Ministerio de Justicia? Bueno, tiene que ver mucho. A partir de esa conferencia de prensa ante los medios, viene quien en su momento ya era todos los funcionarios del gobierno del presidente Sánchez Serén, ya habían sido quitados o ya habían renunciado a sus puestos o a sus cargos, porque ya había entrado en la administración pública, pues el nuevo gobierno encabezado por el presidente actual. Y habían hecho cambio de gabinete, en este caso los ministros, específicamente el ministro de Seguridad y Justicia. En ese momento habían nombrado a Rogelio Rivas, que Rogelio Rivas ya venía siendo parte de la administración pública de años anteriores en los gobiernos anteriores, porque él había sido parte de ISDEM, creo. De ISDEM en el último, pero también de la alcaldía. También en la alcaldía, también había sido parte de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, en ese momento. Este es un eslabón diferente. Este es un punto importante que más adelante lo podemos tocar, pero que tiene mucho que ver y que en el proceso en sí nadie lo dio a conocer. Unos colegas dicen ocultamiento de información, un montón de cosas que en este proceso se ha dado. Pero ya decíamos, este proceso inicia por esa conferencia de prensa. Viene Rogelio Rivas y en aquel entonces, si tú te acuerdas, cuando el gobierno actual empieza en sus funciones, todas las cuestiones o las órdenes eran emitidas a través de las redes sociales, específicamente la de en aquel entonces Twitter. Entonces, como Rogelio Rivas era el ministro de Seguridad y Justicia, no le quedó de otra que iniciar un proceso penal a través de la vía administrativa, poniendo una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Permítame. Y ahí inicia todo. Permítame. El presidente da una conferencia de prensa y habla sobre este tema. Habla sobre este tema de que se estaba haciendo un mal manejo. Estamos hablando entonces del inicio, allá del 2019-2020. Así es. En el 2019. Cuando empezaban ahí Bukele y Rogelio Rivas era ministro de Seguridad y Justicia. Así es. Entonces no le quedó de otra. El presidenciable Rogelio Rivas. Así es. Que, dicho sea de paso, posterior a eso, meses o un año después, creo que lo cesan de sus funciones, lo desaparecen de la palestra pública y no se sabe en qué vueltas anda. Entonces, así inicia este proceso. Fiscalía, pues a través de la denuncia puesta, una denuncia que la ponen sin mayores argumentos y sin mayores elementos de prueba. Es decir, ni por cerca en esa denuncia presentan algún informe de auditoría interna o externa que Rogelio Rivas, el ministro de Seguridad y Justicia en ese momento, tuviese como base para ir a poner esa denuncia. La ponen porque el señor presidente de la República, a través de una conferencia de prensa, dijo que habían... ¿Es denuncia o es aviso? Porque ¿qué pruebas presentó Rogelio? Pues no una tenía. Conferencia. Pues lo que el señor presidente había dicho, que había unos indicios de malversación o de que se estaba haciendo mal manejo de los fondos que ingresan a las tiendas penitenciarias, que ya voy a decir cómo es que ingresan estos fondos y cómo es que una asociación particulares entra a tratar de administrar estos fondos. Bueno, inicia a través de eso, a través de un aviso ante la Fiscalía sin tener mayores elementos de prueba. Nada más una noticia, una conferencia de prensa a través del señor presidente de la República. ¿Cómo surge o cómo es que entra Asocambio? Asocambio entra en una asociación sin fines de lucro creada por quienes en su momento fungían como funcionarios públicos, entre ellos el director general de Centros Penales, la gente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, encabezada por el ministro y viceministro, el
director general del Ministerio de Justicia, toman a bien, y no es porque es que ellos quisieran crear una asociación que manejase los fondos de las tiendas penitenciarias, sino es que aquí hay que hacer un recuento histórico de que las tiendas penitenciarias que funcionan en cada de los centros penitenciarios, 21 centros penitenciarios en su momento, tienen larga data. Y esta es una situación que ningún gobierno había podido resolver, de que los privados de libertad pudiesen adquirir productos de consumo básico y los servicios de telefonía en los centros penitenciarios, a los cuales los centros penitenciarios, no estoy hablando de los dos gobiernos del FMLN, estoy hablando de los gobiernos anteriores de Arena, después del conflicto armado, o antes del conflicto armado, ya existían las tiendas penitenciarias. Este es un problema que tenían los centros penitenciarios al respecto, a los cuales como todos sabemos, los ingresos que tienen las tiendas de los centros penitenciarios son dineros que los particulares familiares de los privados de libertad depositan a cuentas bancarias, o mejor dicho, depositan a las tiendas penitenciarias a través de un código que se les ha asignado a cada privado de libertad, al cual va una parte para consumo de productos como galletas, presto barbas, papel higiénico, paquetes de cuidado personal, papel higiénico, jabón, cepillo, pastas, también productos alimenticios como galletas, la famosa incaparina. Digamos, yo familiar llego y es como un crédito, no es un crédito, es un débito, ¿no? Que llego, doy una cantidad de dinero para que X reo pueda llegar a retirar lo que él necesita. En ese entonces habían dos... No es el paquete de ahora. No, es parte. En ese momento nos remontamos al año 18, al 19, que es el año o el periodo en el cual Fiscalía establece que había un mal manejo de los fondos, que estos fondos, como ya digo, son dineros que los familiares, es decir, personas particulares ajenas a la administración pública, depositan a un código, que ese código le pertenece a cada uno de los privados de libertad, porque se les asigna, es decir, dentro de los centros penitenciarios hay cantidad de privados de libertad. Estos privados de libertad tienen ciertas necesidades que las suplen a través de los productos que se venden adentro de las tiendas penitenciarias. Sí. Para ello se les asigna un código. Ese código va destinado para productos de consumo en aquel entonces, del año 18 a principios del 19, para que estos puedan accesar a esos productos de consumo que se venden ahí. Ok. Como este problema de las tiendas penitenciarias es de larga data, es decir, ya tiene mucho tiempo, Corte de Cuentas venía haciéndoles observaciones a la Dirección de Centros Penales, donde le dice, mire, tienen que regular los ingresos que reciben las tiendas de los centros penitenciarios, porque no es un dinero que es parte o que sea parte del presupuesto de la nación que maneje la Dirección de Centros Penales. Sí. Le dice, tienen que resolver esta situación. La ley y el reglamento interno de la Dirección de Centros Penales les da las facultades que ellos puedan crear instituciones para que puedan resolver o manejar estos fondos. Entre ellos un fondo especial, pero para que ese fondo especial llegase a surgir a la vida jurídica, tenía que pasar por un decreto y tenía que ser aprobado. Era demasiado complicado. Aparte de ser aprobado también por el Ministerio de Hacienda. Crear un patronato. Crear un patronato y una asociación. La primera opción que la gente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tuvieron a bien
crearlo, fue eso, fue un patronato. No obstante, en el camino se encontraron con dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron para crear un patronato? Fueron que convocaron a sectores de la sociedad civil, entre ellos las universidades, la Iglesia Católica, que todo estaba para que en efecto concretaran este patronato, y que este patronato era el que se iba a encargar de administrar esos fondos depositados a los códigos de los privados de libertad por sus familiares. Pero en ese momento ya habían tenido reuniones al respecto, ya estaban por concretar, creo que ya tenían hasta los borradores de la constitución del patronato. Habían personas involucradas, la universidad, varias de las universidades, gente de la Iglesia Católica también. No obstante, en ese momento se viene esa conferencia de prensa y empieza la investigación. Desde ahí la gente que iba a formar el patronato, pues con un poco de temor, decidieron que mejor no. Pero los cuestionamientos de Corte de Cuentas de los ingresos que tenían las tiendas institucionales, seguía insistiendo que había que regularlo, que había que tener una institución que regular y administrar esos bienes. No le quedó de otra. Aparte, antes de eso, le hacen una consulta al jurídico del Ministerio de Seguridad y Justicia, que por cierto también está siendo procesado por haber emitido una opinión jurídica que le corresponde como profesional del derecho y como responsable por ver los aspectos legales y jurídicos de una institución para la cual había sido contratado. Una opinión jurídica apegada a derecho. Les dice él que conforme a los lineamientos y al ordenamiento jurídico, las facultades que tenían, que les daba tanto la Dirección General de Centros Penales como la Ley General de Centros Penales como el reglamento de esta misma ley, que podían legalmente constituir una asociación, y así es como nace Asocambio, la cual fue constituida con todos los requisitos que establece nuestra legislación respecto a la constitución de asociaciones sin fines de lucro, que por cierto no hubo ningún inconveniente, que fue registrada en el Ministerio de Gobernación, que es el ente encargado de inscribir y darle vida jurídica a este tipo de asociaciones. Es más, con ello cumplieron con el requisito de la exigencia que la Corte de Cuentas les hacía, que las resoluciones que da Corte de Cuentas no son de que si las cumplo no, mire, es un mandato y deben de cumplirlo. En ese sentido es que la gente o los funcionarios en ese momento encargados del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección de Centros Penales constituyen Asocambio. Desde ahí empieza todo el conflicto. Asocambio nace a mediados del 2018, no obstante, por toda la tramitología que había que hacer, porque había que crearle los programas de computación, los programas contables, toda la tecnología que le permitiera un desarrollo normal de sus funciones. El hecho que uno constituya, ya sea una empresa, una asociación o cualquier ente jurídico, el hecho que lo constituyas y nazca la vida jurídica a través de un documento o a través de la escritura de constitución, no significa que desde ese momento ya empezaste a operar y ya están en sus funciones. No, hay que crearle todo un aparataje, infraestructura. La infraestructura, estamos hablando del local de su funcionamiento, dentro del local de su funcionamiento, los sistemas contables, los sistemas tecnológicos de computación que se va a llevar, más que era un problema bastante complejo para
poder darle cumplimiento a lo que establecía Corte de Cuentas con su resolución, que había que crear esa institución para el manejo de esos fondos. Ok, ahí empieza todo el aparataje de cómo surge Asocambio. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado de Asocambio? El pecado de Asocambio es, uno, nacer. Nacer no porque fuese un invento que los funcionarios de ese momento se les ocurrió para administrar esos fondos. No, nace porque se los estaba exigiendo Corte de Cuentas para que normalizaran y regularizaran los fondos provenientes de los familiares de los privados de libertad que ingresaban a las tiendas penitenciarias. Ahí nace. Pues resulta que Asocambio empieza a funcionar a partir de enero del 2019, hasta que entra en... Cambia de nombre. Los ingresos de las tiendas institucionales, a través de los familiares de los privados de libertad, los estaba manejando la Dirección de Centros Penales y las mismas tiendas. Pero como era un dinero que ingresaba a través de particulares, no era parte del dinero de las partidas del presupuesto general de la nación. Entonces era un poco complicado estar manejando un dinero de particulares y parte del presupuesto general de la nación que es asignado tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Centros Penales. Entonces nace Asocambio, y en Asocambio empiezan a trabajar en los primeros meses del año 2019 a manejar el dinero que entraba a través de los particulares a las tiendas de los centros penitenciarios. Entonces, como ese dinero que entraba a una institución pública y que después salía para ser administrado por un ente privado, entendió en ese momento el señor presidente de la República que había un mal manejo de esos fondos. No obstante, hay que ser sincero, sin defender a nadie, pero desde el aspecto de la criminología, este programa de Asocambio, o los programas que tenía el programa Yo Cambio, ha sido uno de los mejores programas que este país ha tenido en aspectos de derechos penitenciarios. Es decir, de tratar de darle una mejora a los centros penitenciarios, creando unas mejores infraestructuras. Acordémonos que nosotros hemos tenido un problema en los centros penitenciarios de hacinamiento terrible, que se han dado problemas hasta de colatos de delincuencia, de casi golpes de estado dentro de los centros penitenciarios. Han habido hasta fallecidos por ese mismo hacinamiento. Cuando Asocambio empieza a administrar estos fondos, empieza a crear proyectos, empieza a darle vida a aquel programa, si tú te recuerdas, de las granjas penitenciarias. Sí. Empieza... ¿Que todavía están? A eso voy, ya vamos a lo que tan malo fue el programa que todavía subsiste, y subsiste con los mismos fondos que en su momento han sido cuestionados y por los que hay un proceso penal contra 21 personas. Que por cierto una de ellas ha fallecido, y una de las personas que no tiene nada que ver en este proceso, que están ahí, como dicen por ahí, pasando íbamos, que es la gente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, que fue a parar a este proceso penal por haber ido a realizar trabajos de introducción de los sistemas de alcantarillados de agua potable, e ir a construir una de las cisternas en un centro penitenciario, específicamente el Dizalco. Pero ya vamos a ir a ese punto. Llevando la cronología lógica de este proceso, se da por eso, porque a partir del 2019, Asocambio empieza a administrar los fondos, y con esos fondos empieza a crear proyectos, como ya te decía, uno de ellos, las famosas granjas penitenciarias.
empieza a hacer convenios con una institución que se encarga de dar capacitaciones en aspectos, cursos técnicos como carpintería, albañilería, electricidad, panificación y así. Pero resulta que, pues para quienes entraron a administrar la cosa pública en el 2019, pues eran un mal manejo de las tiendas, de ese dinero de las tiendas penitenciarias. Tan fue así el manejo de ese dinero que a socambio, a través del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Centros Penales, del MOB, del Ministerio de la Defensa, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Andas, realizan un convenio para hacer proyectos y mejoras en los centros penitenciarios, específicamente en el de Santa Ana, en el de Izalco, Sonsonate, y el otro, eran 3 centros penitenciarios: Santa Ana, Sonsonate, y La Esperanza, Mariona, el famoso Mariona. A través de eso, de realizar equipamiento y aquí hay que hacer una aclaración. A socambio, jamás, y ya vamos a entrar por qué te lo digo, tocó $1 del dinero que iba para cada uno de los privados de libertad. Es decir, la cuota que se depositaba era 150 para la compra de productos básicos dentro de las tiendas penitenciarias, pero ese dinero, ojo, no se le daba a los privados de libertad que ellos lo tuvieran, no, se les creaba un código y a través de ese código ellos tenían como una cuenta de ahorro dentro de las tiendas penitenciarias. Cuando él quería ir a comprar o necesitaba algo, llegaba a la tienda y con su código decía, mire, quiero esto. Y ahí le iban descontando. No es que los privados de libertad mantuviesen efectivo dentro de los centros penitenciarios. $150 para el consumo de productos básicos y $100 depositados para el uso de las telefonías, para tener comunicación. Ok, así era el ingreso. Con este dinero empieza a funcionar a partir de enero de 2019 a socambio y empieza, como ya te dije, a realizar proyectos. A realizar proyectos no con el dinero depositado, sino con aquel dinero con el cual se compraban los productos, se vendían los productos a los privados de libertad y de ahí se tenía una ganancia para que mejor se entienda. Es decir, si las tiendas de los centros penitenciarios compraba una bolsita de Incaparina a 15 centavos, al privado de libertad se la daban a 30, por poner una cifra, no es que así fuera. ¿Cuánto le quedaba de ganancia a la tienda penitenciaria? 15 centavos por cada bolsita, por poner un ejemplo. No es que así haya sido. Me refiero a los montos. Pero así era. Entonces, ¿qué dinero fue el que utilizó a socambio? Uno, para comprar vehículos para su funcionamiento, comprar computadoras para su funcionamiento, adquirir equipos contables para su funcionamiento, contratar personal para su funcionamiento. Y aquí voy a hacer una aclaración. Cuando Asocambio entra a funcionar, se da cuenta que todas las personas que trabajaban en cada una de las tiendas penitenciarias de los centros penales eran personas que tenían un salario pero no tenían prestaciones de ley. Es decir, esa gente no tenía seguro social, no tenía AFP. Cuando Asocambio entra a funcionar, todo ese personal que estaba trabajando dentro de los centros penitenciarios, en las tiendas penitenciarias,
pasa a ser personal de Asocambio para cumplir y ser muy respetuosos de los derechos laborales. Asocambio les asigna un salario y les empieza a pagar las prestaciones de ley que no tenían dentro de las tiendas penitenciarias. Todo ese tipo de cosas entendieron quienes pusieron el aviso ante la fiscalía que era un mal manejo de esos fondos, entendiendo que Asocambio estaba haciendo uso del dinero que ingresaba a través de los familiares de los privados de libertad. Pero ya dentro del proceso se ha establecido que el dinero que Asocambio utilizó en su momento no fue ni $1 del dinero que las personas familiares de los privados de libertad utilizaron, sino aquel dinero que se tuvo, por decirlo de una manera, como una ganancia de la venta de los productos que los privados de libertad consumían en su momento en cada uno de los centros penitenciarios. Entonces, a ese uso de ese dinero, de esa ganancia de la venta de esos productos, consideraron las autoridades en su momento que era un mal manejo del dinero que se recibía en las tiendas penitenciarias. Y ahí empieza el proceso penal que prácticamente nos hemos llevado 3 años. Hoy en el 22 de agosto, si no me equivoco, de este año, se instaló la vista pública donde ya se iba a determinar cuál va a ser el desenlace de este proceso. Pero este proceso ya te he contado o hemos tratado de explicarles a quienes nos sintonizan y nos escuchan y nos ven de cómo inicia este proceso. Y hoy vamos a entrar cómo se ha venido desarrollando este proceso. Bueno, antes, está con nosotros el licenciado Elmer Arias. Él es abogado, es parte de los abogados que están en este caso de Asocambio. Y bueno, si usted quiere participar, 7616-8383 es el número que tenemos para todos ustedes. Reitero, 7616-8383. Lo pueden hacer también en las cajas de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube. En mi cuenta de TikTok, como Francisco Gómez también. Allí estamos para todos ustedes. Bueno, este caso como que es político, por ahí va, ¿no? Mira, También. es que, sí, es que este caso tiene de todos. Acordémonos que cuando entra o hay cambio de gobierno que se da en el 2019, como que empieza aquella persecución de todos aquellos que habían sido funcionarios de los últimos 2 gobiernos específicamente, y empiezan a buscarle situaciones que para el actual gobierno hayan habido ciertas anormalidades o ciertas situaciones que no estuviesen dentro de un ámbito jurídico en su funcionamiento. Y es así que empieza, a través de lo que ya hemos conversado, empieza y se inicia un proceso penal. Y empieza con la captura de principalmente de los funcionarios de la Dirección de Centros Penales, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y específicamente al ministro de su momento, Mauricio Ernesto Landaverde, así como el viceministro López y otras personas. Pero aquí viene lo que a veces es injusto. Aquí en este proceso también hay 11 personas que son empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, que están aquí siendo procesados por el delito de cohecho impropio. Los delitos que se le están atribuyendo a las personas vinculadas a este proceso. Está el delito de peculado, específicamente la gente del Ministerio de Seguridad Pública, de Justicia y Seguridad Pública, y gente de la Dirección General de Centros Penales.
Lo curioso aquí es que la gente de estos 11 trabajadores, gente de cuadrillas, porque aquí no hay ni quienes en su momento eran quienes eran autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, sino de gente que hace sus labores propias de ir a abrir hoyos, de ir a, como dicen, a palo y pioche. Son de la cuadrilla de ANDA, pero la gente se pregunta, pero ¿cómo es que está ahí la gente de estos 11 trabajadores de ANDA? Como te decía al principio, cuando Azocambio empieza a administrar el dinero de las ganancias de las ventas de las tiendas penitenciarias, empieza a crear proyectos en beneficio de la población de los centros penitenciarios, de los privados de libertad. Empieza a crear proyectos y uno de los proyectos que se realizó fue mejorar los centros penitenciarios, específicamente 3, Santa Ana, La Esperanza, Mariona, y Izalco en Sonsonate. Antes de que esto se diera, ya se habían hecho las mejoras en Mariona, que crearon los módulos, los más nuevos, que es el 9 y el 10, creería que son. Le hicieron la introducción de sus sistemas de acueductos y alcantarillados, de aguas negras, se les creó una cisterna. Y ojo con esto, que aquí no lo hizo solo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se hicieron convenios marcos en los cuales iban a tener la cooperación de otros ministerios, entre ellos el MOP, entre ellos el Ministerio de la Defensa, ANDA como el único ente en el país de administrar los sistemas hidráulicos, tanto de alcantarillados como de aguas negras. Crean año antes, terminaron Mariona y terminaron Santa Ana, estas instituciones a las que te he hecho mención, en las cuales colaboraron. Resulta que a esta gente que trabajó en esos proyectos, trabajaron horas extras. Es conocido y quien conoce y sabe cómo funciona la administración pública en nuestro país, de cooperación. Eso es la cooperación que hoy dicen que hay y que se ha puesto de moda entre ellas. Eso es mentira. Siempre ha habido cooperación interinstitucional. Siempre ha habido ese apoyo entre las instituciones del Estado. Ya habían hecho los centros penitenciarios, las mejoras en los centros penitenciarios Santa Ana y Mariona. Ya habían trabajado ahí cuadrillas también del MOP, quienes en su momento también se les pagaron horas extras por haber realizado trabajos afuera de su jornada laboral para los cuales habían sido contratados. Entendamos que las instituciones públicas, su horario es de 8 a 4 de la tarde. No obstante, a veces por la emergencia o la necesidad de avanzar con los proyectos, se extendían de 4 de la tarde a 6 y hasta a veces más tarde. Bueno, la gente de ANDA, en ese momento, no sé si tú te acuerdas, en el 2018, se empieza a trabajar el proyecto de Izalco. En ese entonces, ahí por octubre y noviembre, hubo un temporal acá en el país, un poco complicado de lluvias. Nos cuentan la gente y así está en los informes periciales, que ya vamos a entrar a hablar un poco de las pruebas presentadas en este proceso, tanto documental, pericial y testimonial que ha desfilado. Que por las emergencias dadas por el cambio o por el aspecto climático que en ese entonces se estaba desarrollando, las obras se atrasaron mucho, porque hoy abrían una zanja para poner la tubería, llovía en la noche y el siguiente día la encontraban inundada con lodo. Tenían que volver a sacar la tubería y volver a establecer sacar la tubería y volverla a poner. Entonces ahí se iba atrasando. Aquí hay que establecer que veníamos a un periodo de elecciones
en el 2019, y que los proyectos había que terminarlos antes del proceso electoral. Entonces tuvieron que pedirle a la gente de ANDA que si podían trabajar horas extras para poder avanzar con los trabajos y tratar de salir al tiempo con el proyecto, porque el proyecto ya venía atrasado por el aspecto climático que no dejaba avanzar demasiado. Esta gente de ANDA no es que ellos hayan querido ir a trabajar horas extras, es decir, uno como trabajador, si el patrón le dice, mire, vaya a trabajar a tal lugar, una de dos, vas o no vas, pero si no vas corres el riesgo que te puedan hasta despedir. Entonces no le queda de otra a las personas que ir, vea. Entonces fue así como la gente de ANDA empezó a realizar horas extras. Trabajaba 1 hora en la mañana porque llegaban a las 7 de la mañana al centro penitenciario y salían a las 6 de la tarde, entendiendo, como ya dije, el horario en las instituciones públicas es de 8 a 4 de la tarde. Entonces trabajaban, porque llegaban a las 7, 1 hora en la mañana y 2 horas en la tarde. A veces se extendían de las 6 de la tarde en adelante para avanzar con el trabajo, y esas horas no se las pagaban, solo les pagaron a ellos la hora extra trabajada en la mañana más las 2 horas extras trabajadas en la tarde. ¿Cuál ha sido el pecado? Y aquí es a donde consideran quienes pusieron el aviso e iniciaron este proceso, que ha habido un mal manejo de esos fondos. Que ANDA, en su momento llegaron a un acuerdo con la gente del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y la Dirección de Centros Penales, que las horas extras a los empleados de ANDA no las iba a pagar ANDA porque no estaba dentro de su presupuesto, por estar trabajando en un proyecto que si bien es cierto, era de la institución, pero no era para la institución. Las pagó la Dirección General de Centros Penales. No las pagó ni a socambio. Ojo con esto, porque la gente han tratado de ver que quien pagó ese dinero fue a socambio. La pagó las horas extras la Dirección General de Centros Penales. Le pagó las horas extras a esta gente. ¿Cuál es el delito que les atribuyen? Es el cohecho impropio. ¿Cuál es el cohecho impropio? El 331, si no me equivoco, el Código Penal. Establece que es pedir, recibir dádivas. ¿Qué es la dádiva? La dádiva es, según la RAE, es recibir algo a cambio o pedir algo a cambio sin hacer nada, es decir, recibir algo de forma gratuita. Esa es la dádiva. Fiscalía ha tratado de probar los delitos que se atribuyen, tanto como el cohecho, que es a las personas que se les atribuye de la Dirección General de Centros Penales, y a la gente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En este proceso de hace 3 años ha sido un poco complicado porque empieza Fiscalía sin tener mayores elementos probatorios, solo por el compromiso y la obligación que tienen de perseguir el delito sin tener mayores elementos probatorios. Presentan un requerimiento donde se establecen los delitos por los cuales se va a iniciar el proceso, sin mayores elementos probatorios. Dicho proceso consta de 160 cajas llenas de documentos, las cuales en esta vista pública sucedió algo muy particular. Entendamos que el proceso penal tiene 3 etapas. La etapa inicial, que es a donde se determina cuáles son los delitos por los cuales se va a iniciar, cuáles son los indicios que se tiene del cometimiento del hecho delictivo. Se examina el requerimiento fiscal. Los jueces hoy en día como que les tiembla la mano y no son capaces de establecer. Como que aquí se ha perdido un poco, y siendo abogado creo que es necesario decirlo.
y no es delito ni pecado decirlo, que se ha perdido un poco la independencia judicial. Hoy los jueces de paz tienen ese su adagio que con el más mínimo, dicen ellos, indicio que se tenga, se pasa a la siguiente etapa del proceso, que es la etapa de instrucción. En ese sentido, la juez de paz en su momento, por ser un proceso bastante público y con tintes políticos, digámoslo de una manera, porque no lo podemos desmarcar de eso, porque entendamos que quienes están siendo procesados fueron funcionarios públicos en su momento, entre ellos un ministro y un viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Lo pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de instrucción. Que la etapa de instrucción ha durado 2 años y un poco más. En esos 2 años, Fiscalía tenía el tiempo necesario para hacer las diligencias de investigación que le llevasen a encontrar y a tener todos aquellos elementos probatorios que le dieran una certeza real que los delitos por los cuales estaba o por los cuales inició el proceso se hubiesen establecido, cosa que no ha sido para nada exitosa su investigación, porque hay que ser sinceros, la investigación ha tenido muchas falencias y muchos hierros. Uno de ellos que resulta que, vamos a la vista pública, en un principio se ha venido postergando porque dicen que le echan la responsabilidad al juzgado de instrucción que lo tuvo en su momento, que no mandó ordenadas las 160 cajas y por lo tanto no sabían ubicar dónde estaba cada una de las pruebas que iba a desfilar en la vista pública, especialmente la documentación, la prueba documental. En este sentido, se vino alargando porque mientras estaban tratando de resolver la situación de ubicar y establecer en cada una de las 160 cajas dónde estaba cada una de las pruebas, se vino alargando la vista pública. Ya en la vista pública, pues se viene, y por cierto, la audiencia de prueba, la etapa de instrucción, tuvo una situación muy particular. La empezamos el día 14 de septiembre del 2022, si no me equivoco. Y la terminamos a eso de las 11 de la mañana del 15 de septiembre. ¿No? Escuchando los desfiles del 15 de septiembre, aún estábamos en audiencia. Es decir, casi 24 horas o más de 24 horas instalados en esa audiencia. Porque se demoró tanto por las declaraciones de cada una de las personas, donde hicieron ver y establecieron cuál había sido el trabajo que se había realizado. Y escuchando todas las intervenciones de los involucrados, pues resulta que para la defensa técnica, para cada uno quienes somos parte de la defensa técnica en este proceso, no hay mayor elemento que llegue a probar que los delitos por los cuales están siendo procesadas estas personas se haya cometido. No obstante, como ya decía, este proceso ha sido un poco largo, porque tiene o está enmarcado dentro del aspecto de una persecución política por haber sido funcionarios en su momento ciertas personas. Entramos hoy en agosto de este año a la vista pública y seguíamos con el desorden que tenía el tribunal de no lograr ubicar o especificar dónde estaba cada una de los documentos que iban a ser objeto de prueba y que se iban a examinar. Entendamos que la vista pública ya es para valorar todos aquellos elementos probatorios que se hayan presentado y que se hayan examinado en la etapa anterior, que es la etapa de instrucción. Aquí ya se va a valorar. En la etapa de instrucción se examina la prueba, se examina cuáles son aquellos elementos probatorios con los que Fiscalía va a contar para probar su delito y ahí se van depurando ciertos elementos.
Ya en la vista pública es pues la valoración de toda esta prueba que ya fue examinada. Entonces, esta prueba que ya había sido examinada no se lograba ubicar específicamente en cada una en qué cajas estaba. Y ahí viene un poco la demora. Pues un poco de ponerse a pensar de un proceso tan significativo en la actualidad, se hayan tenido ese desorden administrativo de no saber, tanto por el tribunal como por fiscalía, de ubicar en cada una de las cajas la prueba que tenían o que tienen, porque todavía no terminó el proceso que tiene. Entonces ahí ha venido un poco poniendo un poco en tela de juicio, un poco de duda, cómo se ha venido desarrollando este proceso. Ya en la vista pública pues se empezaron que ya se pudo más o menos, porque no en su totalidad, más o menos establecer la ubicación de la prueba. Se empezó ya con el desfile probatorio. Con el desfile probatorio empezamos se empieza la vista pública con la intervención o la declaración de los testigos que Fiscalía tenía de cargo, entre ellos principalmente quien puso en su momento el aviso ante la Fiscalía General de la República, el señor Rogelio Rivas, que después de haber sido ministro de Seguridad y Justicia, pues desapareció y hasta esta fecha lo volvimos a ver, por decirlo de una manera, públicamente. Bueno, él en su intervención aclaró, y aquí es a donde ya vamos a ver los elementos probatorios que se ha tenido. Lo único que él pudo establecer en su intervención, uno es que en efecto se puso un aviso, y él a viva voz dijo que lo puso porque había escuchado o había visto una conferencia de prensa donde el señor presidente pues había hablado respecto que se estaba haciendo, a su parecer, un mal manejo de esos fondos que entraban a las tiendas penitenciarias. Lo puso, dijo, sin tener, a preguntas de la defensa, sin tener ningún documento que le amparara o que tuviese de base para poner dicho aviso. Lo hizo por la muy conferencia de prensa. No se hizo ningún examen de auditoría, tanto interna como externa, dentro de Azocambio, dentro de la Dirección de Centros Penales, ni mucho menos dentro de las tiendas penitenciarias. Bueno, 7:49. Bueno, quiero unir todas las partes para que vayamos entendiendo. 1. Esto comienza hace un poco más de 5 años, o 5 años, digamos, este proceso. No, empieza hace como 3 años, porque empieza por el 2018, que inician con las investigaciones, y ya en el 2019 pues ponen en agosto de 2019 ponen el requerimiento fiscal. Vale. ¿A quiénes, qué es lo que están pidiendo? ¿Que hay una malversación de fondos o algo así? Que ha habido peculado, que ha habido... ¿Peculado es? Utilizar fondos entendamos fondos públicos para cosas distintas para los que fueron asignados. Pero aquí hay que hacerle una aclaración: si es que los fondos no eran de públicos, las tiendas penitenciarias es dinero que era depositados por los familiares de los privados de libertad. No es un dinero público, porque es que no viene del presupuesto general de la nación, ni de un fondo especial que sea parte del Estado. Por lo tanto, sí, se entiende, y así se ha aprobado, tanto con los peritajes, se han hecho 2 peritajes contables financieros, que determinaron, 5 peritos elaboraron un peritaje, que determinaron que esos fondos no son públicos, son privados. Ahora, la figura quizás más visible es Ramón Roque con Mauricio Ramírez Landaverde, porque Mauricio Ramírez Landaverde era el ministro de también Justicia está y Seguridad. el licenciado López, que era sí, el
es cierto. Que era el viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Vale, ¿y ellos qué tienen que ver aquí? Porque ellos fueron, Eran los funcionarios encargados. como al principio más o menos traté de explicar cómo es que había nacido Azocambio. Resulta que Azocambio fue constituida por personas que eran parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Constituyeron Azocambios. Ellos eran los quienes administraban los fondos. Es decir, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública en su momento, el ministro de Justicia y Seguridad Pública en su momento, las personas de la Dirección de Centros Penales, el director, fueron quienes se constituyeron como la directiva de Azocambio. Que sería normal, por ser los Es funcionarios. que es cuestión de lógica. Si la ley de la Dirección General de Centros Penales, tanto como el reglamento, lo facultaba para constituir, ya decíamos, una asociación, un fondo especial y un patronato, pero por la opinión jurídica del jurídico del Ministerio de Seguridad Pública, les dijo que era factible crear la asociación, constituyeron Azocambio. Y es cuestión de lógica que quienes tendrían que constituirla y ser parte de la directiva tenía que ser la gente de centros penales y la gente del Ministerio de Justicia, porque como unas personas particulares o terceros ajenos pudiesen administrar esos fondos. Imagínate si involucraban a los familiares de los privados de libertad que fueran parte de administrar esos fondos, de sus propios fondos, por decirlo de una manera, no tenía sentido. O sea, por lo tanto, era aspecto lógico y razonable que quienes en su momento eran los funcionarios del Ministerio de Justicia y la Dirección de Centros Penales, constituyeran la asociación y por lo tanto fueran ellos quienes fueran parte de la directiva. Ese fue el pecado, o ese es el pecado de la gente de los funcionarios públicos que están siendo procesados, haber sido parte de la directiva de Azocambio. Ahora, ¿cuántas personas en total están? 21 personas. 21 personas. De estas personas hay de ANDA. De estas personas hay 11 personas que son parte de la cuadrilla de ANDA. Va, esa parte me quiero detener para que logren captar también. 11 personas son de la cuadrilla de ANDA. Así la es. cuadrilla significa que son Piocho y Pala. Piocho y Pala. ¿Y ellos qué tienen que ver en este gran embrollo que han armado? O sea, digamos, yo soy en mi casa pasa este tipo de cosas y el señor que llega a cortar la grama, el zacate, ¿y qué tiene que ver él? Ajá. ¿Por qué lo hizo? Pues sí, no porque hizo lo su hicieron. trabajo. Okay. ¿Cuál es el vínculo jurídico Sí. o cuál es la relación legal, por llamarlo de una manera, que tiene la gente de ANDA, la cuadrilla de ANDA, 11 personas, entre ellos albañiles, fontaneros? La gente de ANDA hay ¿Término? una plaza o un término que se utiliza en ANDA que se llama ayudante general. El ayudante general hace de todo, correcto, el miluso, hace de todo. Estas personas son esas que hacen de todo. Insisto, donde ¿qué tienen que ver? ¿Qué poder de decisión tuvieron ellos? Ninguna. Ellos llegaron O sea, a trabajar porque los mandaron. Ni la voluntad tuvieron de decidir, mire, quiero ir o no quiero ir. ¿Cuál es la relación o cuál es el vínculo que tiene esta gente en este proceso? El único vínculo que tienen es que, como ya decíamos anteriormente, se realizaron unos convenios marcos de cooperación entre las instituciones para el mejoramiento de los centros penitenciarios, específicamente 3, los cuales ya mencioné. Respecto a ese convenio, ANDA se comprometió con el Ministerio de Justicia, el MOP, el Ministerio de Defensa, a elaborar los módulos para el mejoramiento específicamente del centro penitenciario de Izalco. Ahí viene todo. Resulta
que dentro de ese convenio está ANDA, porque ya decía, ANDA es la encargada, es la institución encargada de el aspecto de los sistemas de acueductos y alcantarillados, así como de las aguas negras. No hay otra institución en el país que lo haga. Es ANDA la que se encarga de eso. Entonces a ANDA le solicitan en ese momento que les colabore en la introducción del sistema. En los módulos, en los nuevos módulos que iban a realizarse o se iban a construir en el centro penitenciario de Izalco. Es así como la gente de ANDA, a partir del 2018, empieza a trabajar en el proyecto de Izalco. Todavía no había entrado en fusión a Socambio. Empieza a trabajar en el centro penal de Izalco. Como ya te decía, en ese año, en el 2018, no sé si fue octubre o noviembre, se vino un temporal, un clima un poco complicado con la lluvia. Y el proyecto donde ellos estaban terraceando, que por cierto las terracerías las hizo el MOB, y aquí viene una de las preguntas, ¿por qué la gente del MOB no está en este proceso si también se les pagó horas extra? Esa es una de las preguntas que se hizo en el proceso. Se hace un convenio que lo suscribe el ingeniero Marco Fortín, presidente de ANDA en ese momento. Que aquí hay que hacer una aclaración. ANDA funciona por regiones. Cada región tiene su gerente general, que hoy en día no sé si es gerente o es director, pero en ese entonces era gerente general. ANDA tiene la región central, que es la que conocemos, que está ubicada acá en el Boulevard Venezuela, aquí por la Chácara. Por el Coro. El famoso Coro, así se llama. Ahí está la región central, que en su momento era dirigida por el arquitecto Frederick Benítez. Que después fue el presidente, de ANDA. Sí, sí, aquí hay mucho. Y comisionado del agua. Y que se llevó una indemnización. Sí, es cositas que pasan en este país. Es de los mismos de siempre. Sí, de los mismos de siempre que siguieron siendo funcionarios públicos después. Vaya. Pero aquí, ojo con esto. La autoridad de ANDA, la principal, es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es la que conoce a primera mano cuáles son los proyectos, cuáles son los acuerdos, cuáles son los convenios. La Junta de Gobierno es la que aprueba los acuerdos con los cuales ANDA va a realizar sus proyectos, sus actividades. Y en esa Junta de Gobierno, si yo no mal me equivoco, estaba, no sé si en su momento, Rogelio Rivas. Sí. En esa Junta de Gobierno. Ok. La autoridad principal de ANDA es Junta de Gobierno, presidente y sus gerentes generales en sus regiones. En ese momento estamos hablando que era Fortín quien suscribió el convenio. Marco Fortín. Marco Antonio Fortín. El arquitecto Frederick Benítez, que es quien lo ejecutó porque él era el gerente de la región central. Él era el mismo que cuando fue presidente de ANDA decía que no sabía de las gestiones anteriores. No sabía. Aunque él era él había sido parte y aparte era asesor del presidente Fortín también. Lo asesoraba en ciertas cosas. Entonces, esta gente, la cuadrilla de ANDA, estaba bajo la orden del arquitecto Frederick Benítez, quienes en su momento autorizó exonerar a la gente de ANDA de las marcaciones, porque ANDA tiene una particularidad en su funcionamiento. Las cuadrillas realizan trabajos fuera del área metropolitana por la peculiaridad o por la actividad en específico que ANDA desarrolla. Las hacen a veces afuera del área metropolitana, occidente, oriente, el norte. Cuando estas personas son asignadas, se les llama, miren, ustedes van a estar destacados en cierto lugar. ¿Qué significa estar destacado? Significa que esta cuadrilla se va a trasladar el tiempo que sea necesario al lugar donde han sido asignados. Esta gente fue destacada en Sonsonate. Fue asignada para ir a trabajar en ese centro penitenciario
y fue destacada ahí. ¿Qué significa esto? Que esta gente ahí se quedaba en un lugar, en una de las bodegas u oficinas que tenía ANDA o tiene ANDA en Sonsonate. Ahí dormían en la intemperie. ¿Ustedes creen que una persona de su propia voluntad dice, es que yo me voy a dormir allá en una colchoneta bajo el montón de zancudos, pudiendo estar en la comodidad de su casa, humildemente, pero la casa de uno es muy cómoda? Entonces esta gente, cuando la asignan a esta cuadrilla, y no es que les dicen, mira, vos querés ir, no, les dicen, mire, fulano, mengano y sutano, perengano, van a ir o han sido asignados para ir a trabajar en el centro penal de Izalco. ¿Y por qué los eligieron a ellos? Porque ellos ya habían realizado un excelente trabajo, ya habían hecho el mismo trabajo en otros proyectos, el de Santa Ana y el de Mariona. Y de premios, dicen ellos, les dan ir a trabajar al centro penal de Izalco. Por lo complicado de las lluvias, como ya dije, se atrasó el proyecto, ya venían las elecciones. Entonces, en una de las reuniones en el Ministerio de Justicia, todos los ministerios involucrados y las instituciones involucradas acordaron que ese proyecto había que terminarse antes del periodo de que se vinieran las elecciones. Las elecciones creo que se venían en febrero de 2019, si no me equivoco. Entonces había que terminarlo antes. Entonces le pidieron a todas las personas involucradas que se trabajara horas extras. Entonces le pidieron a ANDA, no a los trabajadores, y ojo con esto, no a las 11 personas, no le dijeron a las 11 personas, miren, quieren venir a trabajar, no, les pidieron a las autoridades de ANDA, Marco Antonio Fortín, Frederick Benítez, que sus trabajadores hicieran trabajos adicionales, extras de su jornada diaria. Entonces acordaron en una de las reuniones que la gente de ANDA iba a trabajar 3 horas diarias extras. Una a las 7 de la mañana, aprovechando que ellos estaban destacados en Sonsonate, que se iban a presentar a las 7 de la mañana e iban a salir a las 3 de la tarde. Es decir, iban a trabajar 1 hora extra en la mañana y 2 horas extras en la tarde. Pero esta gente, yo conozco a la gente de ANDA, que es muy laboriosa en ese sentido. Y ellos a veces por salir con el trabajo trabajaban hasta de las 6 en adelante, 1 hora o 2 horas más, y las cuales no les fueron remuneradas. ¿Cuál ha sido el error? No de ellos, sino de las administraciones. Establecer que las horas extra no las iba a trabajar ANDA, porque ANDA no tenía dentro de su presupuesto pagar horas extras por un proyecto que no era para la institución, pero sí era de la institución. Ojo con esto, no para la institución, pero sí de la institución, porque era responsabilidad a través de un convenio que se había suscrito entre ANDA, el Ministerio de Justicia, de esa cooperación interinstitucional. En ese sentido, esta gente de ANDA se les pagan esas horas extras. Se les pagan esas horas extras a través de la Dirección General de Centros Penales. No se las paga ANDA. Ese es el error por el cual Fiscalía considera que se ha cometido un delito, que este delito se llama cohecho impropio. Que el cohecho impropio, como ya lo expliqué, es recibir dádivas o pedir dádivas. Y dádivas, como ya dije, la RAE lo establece, que es recibir algo gratuitamente. Pero ellos recibían un pago. Es que ese es el punto. Recibieron una remuneración de horas extras. Por un trabajo. Por un trabajo realizado. Aquí el punto hubiera sido, y es que para que se perfeccione el cohecho impropio por el cual están siendo procesados, es que estas personas de forma personal, de forma individual, hubiesen ido a la Dirección General de Centros Penales a solicitarles, miren, denme algo extra, ¿verdad? Denme algo aparte de lo que a mí ya me está pagando ANDA. Y que estas personas, con su voluntad, hubiesen planeado, organizado, ir
a la Dirección General de Centros Penales a pedirles que les dieran algo extra por algo que no iban a hacer. Acordémonos que una de las características principales del hecho es cometerlo con dolo, es decir, tener aquella voluntad de hacer algo sabiendo que lo que voy a hacer transgrede la norma o violenta un bien jurídico protegido. Pero estas personas, les pregunto yo a Fiscalía, ¿a dónde está el dolo? ¿A dónde está aquella intención de querer perjudicar el bien jurídico protegido y yendo a pedir de una forma individual y planeada recibir algo a cambio sin hacer nada? Si dentro del proceso se ha establecido que estas personas trabajaron hasta debajo de la lluvia, corriendo peligro. Es más, una de las personas procesadas aquí, que es la señora Fontanera, es una mujer, se vino un desprendimiento de tierra por la lluvia y quedó soterrada. Los compañeros, como pudieron, la pudieron sacar. Y esto no se ponen no lo establecieron dentro del proceso. Pero ya quedó establecido en esta vista pública que eso así fue. La señora tuvo hasta incapacidad por esa situación. Y por la necesidad que tenían de cumplir con el trabajo, hasta la señora ha trabajado. Licenciado Arias, disculpe, el tiempo ha avanzado y muchísimo, pero quisiera entender algo. Quien es el más visible, insisto, es Mauricio Ramírez Landaverde. Sí, por haber sido los funcionarios en su momento. Y he escuchado sus declaraciones. Por cierto, esta semana lo vamos a buscar para poderlo tener ya sea acá o en la televisión a Mauricio Ramírez Landaverde. Pero de todo lo que se les acusa, todo lo han... Es que no ha quedado establecido dentro, ya decíamos, con las pruebas testimoniales. Las pruebas testimoniales, lo único que han llegado a establecer es cómo funcionaban las tiendas penitenciarias, cuál era el ingreso que éstas tenían, cómo lo tenían, y cuál fue el dinero que Azocambio utilizó. No utilizó, como lo han querido ver, el dinero de los privados de libertad, sino las ganancias que se tenían de las ventas que se tenían en las tiendas penitenciarias. Y ya puse un ejemplo más para quedar un poco más claro. Entonces, ese ha sido el meollo del asunto. Querer establecer que el dinero que se utilizó o que utilizó Azocambio fue del dinero de los privados de libertad, que no ha sido así. Y en las pericias que ha establecido fueron 2 pericias contables. Una realizada por 5 personas profesionales en las ciencias económicas, auditores, contadores. 5. Y las 5 concluyen, 1, que el dinero de las tiendas penitenciarias no es dinero público. 2, que el dinero utilizado por Azocambio no fue el dinero de los privados de libertad, sino las ganancias de las ventas, de las compras y ventas de los productos en las tiendas penitenciarias. 3, que Azocambio fue constituida bajo lo que la norma y bajo lo que nuestra legislación permite. O sea, bajo el principio de legalidad. 3, que las horas extras pagadas al personal, a las 11 personas de la cuadrilla de Anda, las pagó la administración, la Dirección General de Centros Penales. Y que esas horas extras fueron trabajadas. Por lo tanto, con toda esa prueba establecida, no se configura el delito de cohecho impropio, de pedir algo sin hacer nada. Ha quedado probado, tanto testimonialmente, como a través de los peritajes establecidos. Entonces, ¿qué se espera? El 21 de este mes está el fallo, que se va a conocer a través del juzgado quinto de sentencia. Esperamos que con todas las pruebas establecidas se dé un fallo absolutorio para todas las personas
encartadas en este proceso. Esperamos que si aún existe independencia judicial, que se dé un fallo absolutorio. Aquí los jueces tienen que ser muy analistas, muy analíticos en este caso. Si los jueces de paz, con el más mínimo indicio, se atreven, dicen ellos, a pasarlo a la siguiente etapa. Aquí hay un artículo, el artículo 7 del Código Procesal Penal, y que yo se los hice ver dentro de los alegatos finales, que si hubiese la más mínima duda, que esta duda sea razonable y favorable a los encartados, es decir, a las personas procesadas, y que si se hace un análisis en conjunto, como lo establece el artículo 179 del Código Procesal Penal, que se analicen las pruebas en conjunto, no solo las pruebas de cargo, sino también las de descargo, que se valoren las intervenciones que cada uno de los de quienes dieron su declaración, y que todos corroboraron que aquí no ha habido ningún delito, y que Fiscalía no ha logrado probar el binomio procesal, y que no ha logrado quebrantar el principio de inocencia que establece el artículo 12 de la Constitución. Esperamos un fallo absolutorio si es que se da el día 21 de este mes. Voy a leer algunos comentarios que están llegando para todos ustedes. 7616-8383, nuestro número. Hola, dice Ana. David Álvarez Silva, buenos días, paisanos. Saludos, felicitar a Francisco por la calidad de su información. Excelente trabajo. Bien, gracias. La pregunta es, ¿a quién favorece el negocio de los paquetes penales? Es que ese es otro tema, ¿no? Ese es otra cosa. Bukele sabía que podía extorsionar al pueblo de esa manera. Ahí hay muchos recursos. Familias de bajos recursos también. Ahí hay muchos inocentes, es la cosa. Judith Ramírez, buenos días, Francisco, y a su invitado. Luis López, hable de la estafa, robo y extorsión que hay por el momento. Es peor que la de antes. Luis Carrillo, sin duda esto apesta. Arturo Pineda, esa ganancia podría ser el robo. Buenos días, dice Francisco Blanco. Carlos Iván, buenos días. Se ve que el licenciado sabe mucho y explica claramente las cosas. Deberían de invitarlo más seguido. Saludos. Lo que pasa es que él no tiene tiempo, casi no viene. Arturo Pineda, ¿cuánto valía una bolsita de churros en estos centros penales? Diga cómo la vendían los productos a los detenidos. Imagínense los paquetes que ni siquiera llegan a ellos. Y ojo con esto, Francisco. Las tiendas penitenciarias siguen funcionando tal cual estaban en su momento de que inició el proceso. O sea, no ha cambiado nada. O sea, es tan bueno el programa en beneficio en ese entonces para los privados de libertad, porque se mejoraron muchos centros penitenciarios. Y robo no ha habido. Es que las ganancias esas se utilizaron para el mejoramiento de los centros penitenciarios, para el funcionamiento de Azocambio. Es más, los inmuebles involucrados en arrendamiento de Azocambio es a donde hoy está funcionando la Dirección General de Centros Penales, a donde usted va a sacar sus antecedentes penales. Allí, esos son los inmuebles por los cuales están siendo cuestionados en los arrendamientos. Y resulta que los inmuebles siguen siendo utilizados por la Dirección de Centros Penales actualmente. Parte de los cuestionamientos de ese dinero, de ese mal manejo, son los arrendamientos de los locales esos. Y resulta que ahí siguen funcionando la Dirección General de Centros Penales y todas sus dependencias. Roxy, saludos Francisco y su invitado. Janet, buenos días. En este gobierno no hay nada nuevo, son una banda de delincuentes. En el país lo legal y lo correcto es perseguido como delito. Es el mundo al revés. Roxy, nuevamente, que se cuide el licenciado. Los que hablan de la corrupción los callan. Nada, ahí está. Bien, ha dado una parte jurídica. Aquí hemos ¿Y el dinero que uno pone a los detenidos les llegará, lo recibirán? Es que ese dinero no lo reciben ellos de forma personal.
Es decir, no es que el familiar le deposite $100 y yo $100 se los dan en físico. No, se los dan en producto. Ellos se los dan en producto. Ya explicaba que el dinero se les asigna a través de un código. Cuando el privado de libertad necesita algo, va a la tienda y le dice, este es mi código, necesito que me dé un rollo de papel, una pasta de dientes, un cepillo, un jabón, y ahí se lo van descontando de la cuenta que él tiene internamente. El actual director y su madre con negocios negros oprimiendo con precios mucho más altos. Bueno, entonces, mi hermano es un detenido inocente desde hace 2 años. No, es que ese es un detalle bastante complicado. Un temita muy aparte sí, del licenciado régimen. Arias, entonces, la próxima semana podría darse, si no dan resolución, o como se llama. Tentativamente el tribunal ha establecido el 21 de este mes el fallo. Habría que ver porque, como ya decíamos, son 160 cajas, que si el tribunal se apega a lo que dice el 179 del Código Procesal Penal, de hacer una valoración en conjunto de toda la prueba, se va a llevar su buen tiempo valorarla, no examinarla, la prueba ya está examinada, hacer las valoraciones de cada una de las pruebas presentadas, tanto las declaraciones de los testigos como la de los peritos, como los dictámenes periciales, que son 2. Se va a llevar su tiempo, esperemos que para el 21, como está establecido, se dé, y si no, pues notificarán si se va a prorrogar un poco más lo del fallo. Bueno, ¿cómo son las cosas? Está llegando mucha información referente al tema y me hacen llegar los familiares y amigos de Mauricio Landaverde en el marco del desarrollo del juicio sin pruebas en que se encuentra el caso judicial Azocambio y del compromiso con la verdad y la justicia. Hacemos la atenta invitación para acompañarnos al encuentro ecuménico por la verdad y la justicia el miércoles 16, o sea, dentro de 2 días, a las 5 de la tarde. Local ubicado en la 23 calle Poniente, número 1515, en San Salvador, a 1 cuadra al oriente del anexo del Hospital Bloom. Reitero, en la 23 calle Poniente, número 1515. Agradecemos su solidaridad y el acompañamiento. Ahí está, esto también lo vamos a dejar en las redes sociales para que ustedes puedan tenerlo también. Gracias a todos los que están ahí pendientes. Bueno, vamos a procurar en esta semana también ver desde el lado político qué está pasando en el tema de Azocambio y tener a uno de los principales involucrados, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue funcionario, fue director de la Policía Nacional Civil, fue ministro de Seguridad y Justicia, entre otros. Dicen que él sabía demasiado también. Sí, que ese es el problema. El señor Landaverde conoce muy de la mano todo el tema de las tiendas de los centros penitenciarios, porque él ha sido funcionario, fue parte de la Policía Nacional Civil durante mucho tiempo y conoce de la mano, porque él fue parte de todo el sistema de este país respecto al sistema de seguridad pública y de justicia y seguridad pública. Jerez dice: un negocio redondo en manos deshonestas, una pasta de dientes puede valer doble o triple. En fin, es alegrar a la gente por todos los medios. Pablo: pero qué craso error de ese señor Rivas, procedió como la turba, solo porque el monarca habló. Qué cosas. Licenciado Elmer Arias, muchas gracias por reaparecer acá con nosotros. Pues siempre a la orden, Francisco, cuando sea posible. Siempre a la orden cuando tenga tiempo. No, y haya siempre algo del que poder aportar, poderle aclarar un par de situaciones que nuestra población pues tenga a bien saber. El estar informado es estar menos ciego de lo normal. La información hay que darla y hay que hablarla tal como es, sin mayor sesgo. Trato en la medida de lo posible, de hablar dentro del marco de lo que la norma nos permite, de lo que la realidad en sí es. Siempre es un gusto, Francisco, estar acá y siempre vamos a estar a la disposición cuando se requiera.
Muchas gracias al licenciado Elmer Arias, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Solo un saludito Sí. muy especial. Tenemos un amigo ahí en común, un colega que por cierto también es parte de este proceso, es mi compañero de fórmula, que por ahorita está un poquito mal de salud, pero esperamos en Cristo él Claro. se restablezca pronto. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a mi amigo Miguel Ángel. Esperamos que Cristo le recupere y lo tenga bien, y porque hace falta el compañero de fórmula, y que pues sí, No, ya va a estar pronto acá. le queremos mucho al Chelito. Bueno, le echaron un piropo, mira. O sea, en el buen sentido de la palabra, mire. Admirable, un joven, dice. Profesional, del lado correcto. Gracias a Dios. Mira el gran piropo que le acaba de... Gracias a Dios. Saludos, Francisco, dice Guillermo, y a su invitado. Muchas gracias por informarnos. Bendiciones. Solo 19 en el live de TikTok. Lo que pasa es que se me cerró, ¿no vieron? Como después de una hora se me cerró y no le estoy viendo. Ahí. Pero en fin, no importa. Usted es el número 19, maestro. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 7 de la mañana estaremos nuevamente con todos ustedes acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, acá en la 106.9 en línea. Viene la máquina del tiempo para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Continúen acá. Estamos para ustedes haciendo la lucha. Y esta semana viene el cambio también de la radio. Así que estén pendientes. Buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.